Buenas tardes, ¿qué más? ¿Cómo estás, Samuel? Bueno, mira, este es el ejercicio que le vas a explicar al profesor o al tutor tuyo hoy o mañana más bien, cuando te toque la oportunidad de sustentar. Bueno, mira, el ejercicio número uno es determinación y clase de conjuntos. Allí te piden que te dan el primer ítem que aparece ahí es conjunto expresado por comprensión. ¿Qué quiere decir por comprensión? ¿A que los conjuntos pueden estar representados por comprensión o por extensión? Por comprensión es como que, el mismo nombre lo dice, es contraer todos los elementos en solamente una simple frase matemática, por así decirlo. Entonces, que se utilizan unos símbolos matemáticos para poder representarlo en esas llaves. Lo que tú ves ahí, tú sabes, todo conjunto está representado por unas llaves, sea de por comprensión o sea por extensión. Bueno, en el caso del ejercicio, el ejercicio nada más te da eso, la comprensión. Dice X tal X, eso es lo que quiere, así tú le vas a leer al profesor. Profesor, bueno, el conjunto de es X, está conformado por los siguientes elementos. Entonces dice, pausa, dice, profe, X tal X, así se lee esta parte que te estoy señalando acá, se lee así, X tal X que pertenece al conjunto de los números naturales, ojo, ojo, porque para que el profesor sepa que tú sabes leer estos símbolos lógicos, pues estos son símbolos lógicos, utilizados en la teoría de conjuntos. Entonces, o bueno, más bien matemáticos, símbolos matemáticos de la lógica matemática. X tal X, ese slash quiere decir tal. X tal X, esa E quiere decir que pertenece al conjunto de los números naturales. N mayúscula sí es el conjunto de los números naturales. Entonces, X, 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 ¿quién es? El elemento del conjunto. Entonces, pero ahí lo que están es, por eso se llama por comprensión. Están comprimiendo todos los elementos. Dice, X es un número primo. ¿Tú sabes cuáles son los números primos? Me imagino. Bueno, y si no, te lo recuerdo. Los números primos son aquellos que solamente tienen dos divisores. Ellos mismos y la unidad no tienen más. Es decir, solo tienen esos dos divisores. Entonces, ¿qué pasa? Ahí te están diciendo de que la condición debe de ser que sea número primo, pero que a la misma vez sea mayor a 17. Eso quiere decir que para que pueda pertenecer un elemento a este conjunto, debe de cumplir esas dos condiciones. En pocas palabras, en la comprensión va a aparecer las condiciones que van a representar los elementos de ese conjunto. Entonces, fácil. Son todos los números primos que sean mayores a 17. Porque este simbolito que está aquí es X mayores a 17, es decir, X todos los números. Todos los números que naturales, porque aquí dice que pertenece a números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Obvio, los que utilizamos para contar. El cero, el uno, el 2, el 3, el 4. Todos esos números son naturales. O en pocas palabras, los mismos números positivos. Lo que le llaman a los números positivos. Son los mismos. Entonces, X mayor a 17, ya te dije, son todos los números primos mayores a 17. Entonces, empezamos a responder. Dice, las preguntas dicen, determinar por extensión el conjunto seleccionado. Extensión, el mismo nombre lo dice, es que sea largo el conjunto. Es decir, que tenga todos los elementos. Pero ¿qué pasa? Yo aquí solo puse algunos de los elementos. ¿Por qué? Porque este conjunto es infinito. Es decir, los números primos mayores a 17 son infinitos, no hay fin. Es decir, sabes que los números son infinitos. Tú cuentas y eso sigue. 1, 1.000.000, 2.000.000. Bueno, pero obviamente hay números entre esos que son primos. A pesar de que sean grandes, no se pueden dividir ni entre otro número que sea diferente a uno o a él mismo. Bueno, entonces ahí tú puedes explicarle, profesor, por extensión, son los elementos. El 19 que es primo, el 23 que es primo, el 29 que es primo, el 31 que es primo, el 37 que es primo, el 41 que es primo, el 43 que es primo, el 47 que es primo, el 53 que es primo, el 59 que es primo, el 61 que es primo, el 67 que es primo, el 73 que es primo, el 79 que es primo, etcétera, etcétera, hasta
¿Qué significan estos tres puntos suspensivos? Que el conjunto es infinito. Eso quiere decir que siguen elementos, sino que obviamente no voy a poner todos los elementos porque te echas toda la vida allí. Es decir, colocando, porque si algo es infinito, quiere decir que no tiene fin, no acaba. Entonces, imagínate, te vas a echar toda una vida colocando los números mayores a 17 que sean primos, imagínate. Entonces, por eso se deja esos puntos suspensivos para indicar que el conjunto sigue y obviamente no tiene fin. Bueno, dice hallar el cardinal del conjunto. ¿Qué es el cardinal de un conjunto? Facilito, es el número de elementos que tiene el conjunto. Fácil. En este no necesito de saber cuánto, no tiene un número exacto. Porque si te das cuenta, tú puedes contar los números que hay aquí, pero ese no es el cardinal. Porque como puse los tres puntos suspensivos, eso quiere decir que hay muchísimos más números. Y por lo tanto el cardinal es infinito. Ya, es decir, que no tiene fin. ¿Y qué tipo de conjunto es? Si es finito, es unitario. Obvio es infinito, ya te dije, los elementos son infinitos. Entonces, así se explica este ejercicio. Este es el más sencillo, por eso fue que te cogí este. Entonces, para que se lo explique al profesor, mira, yo me demoré 6 minutos, espero que tú también te eches eso o menos. Lo importante es que tú sepas aprovechar el tiempo. Pero, entonces, ¿por qué el conjunto D es infinito? Fácil, porque tiene muchos elementos. Esa es la razón lógica, esa es la respuesta. No hay de otro, porque tiene muchos elementos. Y muchos no, porque los elementos son infinitos, es decir, no tiene fin, no tiene fin de elementos. Un conjunto puede ser infinito, finito o unitario, o hasta vacío, es decir, que no contenga elementos. Pero en este caso te estaba preguntando si era finito, infinito, unitario. Es infinito, porque tiene, porque tiene un sinfín de elementos, es decir, tiene muchos elementos y no tienen fin. Lo importante es eso, pero se llama infinito, que no tiene fin. Bueno, yo creo que está bien explicado.